de cálculo integral vamos a poder ver que primero que la antiderivada es igual a la integral definida y que luego los problemas de área son problemas de integrales definidas. Pero todos esos temas se atan por medio del teorema fundamental del cálculo. Entonces hoy más que todo vamos a trabajar con estos ejercicios. Tengo una aplicación bien bonita que no sé si ustedes cuando llevaron física en el colegio tuvieron que memorizarse las 3 ecuaciones de cinemática de un movimiento en caída libre. Menos g, menos gt más b sub 0 y luego menos gt al cuadrado dividido 2 más b 0 por t más s sub 0. No había necesidad de que se memorizaran esas fórmulas, sino simplemente con saber antiderivadas y derivadas podían haber realizado este proceso. Aquí hay uno de áreas. Ustedes van a ver. ¿Ah? Sí, ¿no tenías el de áreas ya, Abner? ¿Por qué no te lo doy aquí? Sí. Entonces, hagamos hoy los ejercicios de antiderivadas. Y como les decía, las antiderivadas son reglas de derivación en reversa. Entonces ahorita vamos a tener funciones un poco inusuales que van a tener antiderivadas como secante al cuadrado, secante tangente, pero es solo porque la derivada de secante es secante tangente y la derivada de tangente es secante al cuadrado. Pero digamos otras funciones como tangente, cosecante y secante todavía van a seguir sin antiderivadas porque esas van a ser unas antiderivadas mucho más complicadas. Yo creo que aquí hay que corregir algunos detalles en estas. Me faltan las x's. Entonces, aquí hay unas muy inusuales, pero estas las pude derivar porque, digamos, la derivada de tangente inverso es 1 dividido 1 más x al cuadrado y la derivada de seno inverso es 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, empecemos a trabajar estos ejercicios. ¿Quién tiene? ¿A alguien le falta esta? Okay. Catherine, tenías de... Mi recomendación no es que se memoricen esa tabla de antiderivadas, sino que si ya conocen las reglas de derivación, solo piensen en reversa para encontrar las antiderivadas. Entonces, a pesar de ser un tema que estamos viendo casi al final, es un tema relativamente accesible, es un tema bien bonito, es entretenido y con un montón de aplicaciones más para la física y para ecuaciones diferenciales. Entonces, digamos, ahorita para la antiderivada, ¿qué necesitamos hacer con este problema? Como estas dos son funciones potencias, aplico la regla de la potencia en reversa. En vez de multiplicar por la potencia y bajarle 1 a la potencia, aquí hay varios, aquí vinieron más para esta sección, aquí pueden compartirse. Esto no. Y aquí me sobró una que te pueden dar, y aquí hay áreas. Gracias. Y yo creo que les faltan a ustedes dos los de áreas, y él te sobró una, que te dé una. Sí. Y dale las dos de áreas. Bueno. Entonces, aquí es todo lo contrario, en vez de bajarle a la potencia 1, le sumo a la potencia 1. Entonces aquí tengo x a la 8 dividido 8 y luego, digamos, la antiderivada está x a la 5, ¿qué función sería? Ajá. Y eso es todo. Entonces es un tema bien bonito. Ahí está Andrés. ¿Qué tal? Ay, querías. Aunque ahora tal vez. Sí, aunque ahora tal vez se llamo Quique para. Sí, eso estaba pensando también. No hay aquí ningún Enrique. Solo digo. Ok. De nada. Entonces, continuemos trabajando. Fue Daniel quien se fue. Entonces, luego. Aquí ya me confundí un poco. Continuemos con estos problemas. Entonces, las buenas noticias de antiderivadas es que
Por el momento los problemas van a ser relativamente sencillos porque van a haber unas funciones que tienen antiderivadas tan complicadas que se requieren de otras técnicas para conocer esas antiderivadas. Y eso es prácticamente todo, la mayor parte del curso de cálculo integral. Entonces, digamos, con esta función, ¿cómo encuentro sus antiderivadas? Sería seno menos secante. Sí, seno de x menos secante. ¿Por qué tan rápido encontró Andrés? Sería más secante, ¿no? Porque seno es la derivada de seno. Sí. Y menos secante por tangente es la derivada de seno. Ajá. Entonces, así razonando de manera inversa, como la derivada de secante, secante por tangente, la antiderivada de secante por tangente, secante, y sigue siendo menos, pero ahora sí, digamos, si quieren encontrar, por ejemplo, la antiderivada de menos cosecante por cotangente, esa antiderivada sí es simplemente cosecante, porque tiene ese signo menos que se cancela con el signo menos. Entonces, en algún momento estas reglas van a tener un poquito de problemas con los signos o con algunas constantes. Entonces, aquí tengo 4x a la 15 menos 12x a la 5. Y con estas ya hemos trabajado, y esta aparenta que 4 dividido x al cubo, como que necesito una nueva regla de antiderivación, pero pensemos este 4 dividido x al cubo, ¿cómo lo puedo reescribir? 4x. Sí, lo puedo reescribir como una función potencia con exponente negativo. Entonces, si lo escribo de esta forma, ya puedo utilizar la regla de antiderivación para funciones potencias. Entonces, estas tres funciones utilizan la misma regla. Bueno, aquí no se simplificó tanto, sino como que se reescribió el problema. ¿Qué tal? Wow, aquí. No sé si hay de la sección anterior, pero como aquí hay una casalina. No, Ana Lucía. Y aquí te tengo para tus dos compañeras. Entonces, digamos aquí a que sería igual a antiderivada. Cada una de estas potencias la suben 1. ¿Serían 4 identificados? Sí. Pueden inmediatamente simplificar ya estas constantes como un cuarto. Ahorita solo para ver todo el procedimiento vamos a tener menos 12 por x a la 6 dividido 6. Y luego con esta hay que tener cuidado porque este no es un menos 4, sino sería un menos 2. Entonces tengo más 4 por x menos 2 dividido menos 2. Y ya luego tengo mi constante indeterminada. Y no es necesario simplificarla, pero la respuesta simplificada se mira un poco más bonita. Un cuarto x a la 16 menos 2 x a la 6 menos 2, sí, o 2 dividido x al cuadrado. Y si desean de inmediato pueden escribir esta respuesta, no es necesario que utilicen este procedimiento intermedio. Las divisiones son relativamente fáciles. Bueno, y aquí tengo este otro que en realidad la variable debería ser t o x. Entonces ahí hay una confusión de dos variables. 4 dividido t más 10 a la t menos 5 seno hiperbólico de t. Muy bien. Entonces aquí hay dos. Bueno, aquí casi que abrí una cuarta que aquí inicialmente estaríamos tentados en utilizar la regla de la potencia con 4 dividido t, pero digamos t a la menos 1. Sí, tiene que ser otra regla de derivación, antiderivación especial, porque hemos visto que t a la menos 1, si utilizamos la regla de la potencia nos queda un t a la 0 dividido 0 y eso es indeterminado. Entonces, para la única función potencia donde hay excepción sobre la regla de la potencia es 4 dividido t, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre t, entonces la antiderivada de esta función es logaritmo de t. Esta otra
Todavía no hemos visto su antiderivada, pero digamos, ¿cuál es la derivada de A a la T? Para mí sería la T. Sí, Es lo mismo. sí, entonces tanto su derivada como su antiderivada es la misma. Entonces aquí simplemente cada vez que tengamos la función exponencial la copiamos tal como nos las dan. Aquí digamos tengo que escoger el logaritmo más generalizado porque el logaritmo de menos t también tiene como derivada 1 dividido t. Y ahora 10t es una que es un poquito complicada de encontrar. 10 a la t. Primero pensemos en su derivada. ¿Cuál es la derivada de 10 a la t? Yo Es sé el logaritmo, o sea, Si la derivada de esta función es 10 a la t por el logaritmo de 10. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque no puedo... Sí, hay que dividir, porque si solo pongo 10 a la t, al derivar 10 a la t, tengo este logaritmo de 10 y no necesito tener este término logaritmo de 10. Entonces necesito dividir por el logaritmo de 10 para que a la hora que quiera comprobar mi respuesta y derive este término, tengo 10 a la t por logaritmo de 10 dividido logaritmo de 10, nos queda simplemente 10 a la t. Y esta última, digamos, ¿cuál sería su antiderivada? Sí, la constante la copio tal como me la dan y la antiderivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico porque la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Y lo único que nos falta es la constante indeterminada. Pues aquí, digamos, ya tenemos este problema. Tenemos unos cuantos más y yo creo que aquí puedo motivar una pequeña competencia. El problema de ella, todos tienen este documento. Pueden animarse a hacer el problema de y... Solo que se Sí. la última parte del coseno hiperbólico era menos 5 coseno hiperbólico de eso, ¿no? Coseno hiperbólico, bueno, X o T, dependiendo de cuál variable independiente trabajaste. El más es no lo puedo olvidar, ¿no? Sí, el C no se puede olvidar. Entonces ahí pueden trabajar este problema y me pueden decir qué hay que hacer ahí, porque como que hay un cociente y si observan las derivadas, la tabla de antiderivadas, no hay ninguna antiderivada para cocientes, solo están estos dos, pero claramente estos dos cocientes son muy diferentes al cociente que tenemos que encontrar de su antiderivada. Pues a ver quién lo encuentra. Tenemos Carmen. No sería t al cubo, Ajá. t menos un tercio de t a la menos 3. Sí, Juan ya lo obtuvo, excelente. Yo creo que lo que hiciste ahí fue que simplificaste. Ajá. Primero solo resté 2 a cada uno de los términos por la potencia. Todos son términos de cuadrado. ¿Sí? Te di todos los documentos porque hay 3. Ahí yo solo miro uno. ¿Y el de antiderivadas? Porque aquí hay antiderivadas. Te habías olvidado de él, aquí están todos los ejercicios de hoy. Vale, gracias. De nada. No hay una conferencia hoy de Microsoft. Google, ok, Google, sí. Sí, he visto de I.O., ¿verdad? Sí. I.O. Solo había una conferencia interesante de la inteligencia artificial. Ok. La inteligencia artificial es lo que interesante. 3t al cuadrado menos t más t a la menos 4. Entonces, esto era el primer paso. ¿Por qué tuve que simplificar aquí la función? Porque... No es menos 1. Ajá, menos 1. Sí, gracias, menos 1, sí. La tuve que simplificar porque no conozco la antiderivada de cada una de estas funciones y también la de esta, pero en general para un cociente no puedo simplemente antiderivar el numerador y antiderivar el denominador y esa es la derivada, eso es un resultado digamos incorrecto. Entonces aquí el único recurso que me quedó fue el de simplificar la función y ahora sí tener cocientes. Y
Ahí esto fue solo porque teníamos un poco de álgebra. Entonces 3t al cubo dividido 3 menos t, y luego este sería t a la menos 3 dividido menos 3, entonces voy a tener un signo menos acá y un 3 en el denominador. Ahora, si aquí por ejemplo hubiera tenido un t al cuadrado menos 4, bueno, sí, si le estás haciendo aquí un más, podrías tener más t a la menos 3 dividido menos 3. ¿Vale? El 3 ahí se eliminó, ¿verdad? Porque se t al cubo y antes era 3t al cuadrado, entonces se elimina el Sí. 3 y se le suma 1 al 2. Sí, se pueden eliminar el 3 dividido 3 es igual a 1 y se le suman los otros dos, sí. Entonces, digamos, hay un problema bien interesante que todavía no lo podemos hacer, t al cuadrado menos 4. Esa antiderivada la podemos encontrar, pero tenemos que utilizar una técnica de fracciones parciales y tenemos que descomponer esta función en algo más simple y luego utilizar las reglas de antiderivación que ya conocemos para el logaritmo, el 1 sobre t. Entonces ya en el curso de cálculo integral vamos a poder ver reglas de antiderivación más sofisticadas. Aquí para propósitos del curso todavía estamos con las reglas básicas. Entonces tengo este último problema, que este también es interesante, tal vez se animan a hacerlo. Yo creo que Juan está trabajando a una velocidad demasiado frenética. ¿Qué miran de feo con este problema? Posiblemente alguien de ustedes me puede decir, pero todavía no tenemos reglas de antiderivación para estas funciones, pero en realidad sí tenemos. Tenemos unas reglas de antiderivación, solo que hay que reescribir un poco estas funciones. Y luego esta otra parece una función bien extraña, pero también tenemos una función cuya derivada es igual a esta función. Eso es en inverso, ¿no? Sí, es en inverso. Entonces ahí, bueno, lástima que hice la respuesta porque ahora ya todos se pueden poner aquí en inverso. Entonces ahora te toca hacer estas. Entonces, 1 dividido la raíz cuadrada de teta, ¿cómo lo puedo escribir en términos de una función potencia? 1 dividido teta a la 1 Y o teta a la menos 1. sí, teta a la menos 1 medio. Entonces aquí tengo 2 dividido la raíz cuadrada de 1 menos teta al cuadrado más teta a la menos 1 medio. Entonces, ¿alguien ya encontró la antiderivada? Leslie, Ana Lucía. Para la antiderivada de esta función, que todavía sigue un poquito vacante. A ver, Fernanda, yo creo que hoy no vino, además no estoy. Ana Lucía. Andrés. Un tío de más porque resolver el problema. Yo digo esto, pero ya hay pero este no tengo ya, porque tuvo uno y ¿Qué función tiene esta antiderivada? Hay una función que tiene esta antiderivada. era el menos cero, menos uno. Sí, el inverso, sí. Ahí es el inverso de teta. Sí, el inverso de teta. Sería 2 en inverso de teta. Sí, 2 en inverso de teta. Más lo que ya tengo. Menos 2 fracciones de teta. Aquí te andas un poquito. Yo tengo 2 teta a la 1 medio más 2 tercios de teta. Ay, ¿por qué no de que? Pero es que La primera es 2 por ser el tercio de teta. Oh, eso no me está 2 por teta a la medio. Y eso 2 por teta. ¿Qué? O sea, lo convertía. O sea,
Sí, es que no. Sí, porque te Sí, ahí pensaste como una regla de la potencia, lo cual está bien, pero si estás derivando tu antiderivada propuesta, vas a ver que no te va a quedar esta función, porque la derivada de esta función es 1 dividido la raíz cuadrada de esto por menos 2z, y aquí no veo ningún menos 2z en el numerador, solo veo 2z. Entonces, por eso es que esa. Entonces, ahí la tendrías que hacer por inspección. Entonces, yo creo que tienes a ese de puntos cuando. No, esto es determinado. Y bueno, aquí a alguien de ustedes les falta el de áreas. Y resto de derivadas. Este es un tema bien multiplicado 2 por el seno inverso de Sí, Lindsay tuvo una propuesta bien interesante. Ella propuso que la antiderivada de esta función es la raíz cuadrada de 1 menos θ al cuadrado. Pero aquí tenemos un problema. Observen que si derivamos esta función, esta potencia pasa a la menos 1 medios, entonces pasaría como una raíz cuadrada. Inicialmente pareciera que todo es correcto, pero luego como tengo que tomar la derivada de 1 menos θ al cuadrado, entonces aquí tengo menos 2θ, y bueno, por el 1 medio de la potencia. Entonces observen que esta no es la antiderivada de esta función, porque aquí solo tengo 2 sin el θ. Entonces esta no era la antiderivada es simplemente 2 por el seno inverso. ¿Y por qué pude saber que era 2 por seno inverso? Porque la derivada de seno inverso es, es 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos θ al cuadrado. Ahora, aquí subo la potencia en 1, voy a tener θ a la 1 medio, dividido 1 medio. Si alguien de ustedes escribió esto como 2 por θ a la 1 medio, es una respuesta correcta. Y van a ver que a medida que hagan estos problemas más y más y más, se van a volver repetitivos, entonces ya ni siquiera van a poner dividido 1 medio, sino de un solo van a voltear la nueva potencia. Entonces ahora estamos lidiando con potencias fraccionarias, θ a la 3 medios dividido 3 medios, pues es 2 tercios, sí. Y ahorita para propósitos de este problema pueden dejarlo como θ a la 1 medio dividido 1 medio, θ a la 3 medios dividido 3 medios. La constante indeterminada, porque hay que recordarse que la derivada de una constante es igual a 0. Es que porque te estoy pidiendo la antiderivada más general. Y ahorita después de estos problemas vamos a ver que esa constante en realidad la necesitamos, porque muchos de estos problemas te dan la razón de cambio y cuál es un valor de la función en un punto. Entonces con el valor de la constante indeterminada se puede encontrar la función en particular. Entonces por eso es que es necesario, ¿cómo se llama?, hacer todo este procedimiento de agregar la constante indeterminada. Solo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la regla que se utiliza ahí de 2? O sea, es por la forma de 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado y eso. Sí, es porque la regla de derivación de seno inverso es esta. Pero eso por la única razón, son las únicas, digamos, antiderivadas extrañas que vamos a tener por el momento. Si yo tengo una función que no es el resultado de la derivada de ninguna otra, no se puede antiderivar. Van a haber varias funciones que no se van a poder antiderivar, como por ejemplo esta. E a la x al cuadrado. E a la x al cuadrado no se puede antiderivar. No es el resultado de ninguna derivada, entonces no puede ser no se puede antiderivar. Va a tener una antiderivada, pero va a ser una función no analítica, sino te va a quedar una respuesta, digamos, en términos de una integral. Entonces la antiderivada de esta función es una función que se va a conocer como la función error. Entonces la función error se construye numéricamente y digamos la vas a encontrar en Python, en MATLAB, en varios programas, pero va a ser una función que dicen, si esta es la función error, es igual a esta integral, y tienen métodos de integración numérica para encontrar valores de la antiderivada de esta función.
Y ahí es donde hay un poco el problema de área, porque hasta uno va a poder ver la gráfica de cómo es la gráfica de esta antiderivada, pero no vas a tener una función en específico. Pero sí, ese es un problema que hay con antiderivadas. No todas las funciones van a tener una antiderivada analítica. No hay voy a poner aquí no tiene antiderivada. Entonces ahorita hay algo más interesante, porque se piensen que, digamos, ahorita les estoy dando la segunda derivada de la función, y con la segunda derivada de la función queremos encontrar la función original. Entonces la vamos a poder encontrar si antiderivamos esta función dos veces. Si se antideriva f doble prima de x dos veces. Entonces antiderivan una vez, obtienen la derivada, antiderivan una segunda vez, regresan a la función original. Entonces estos son ejercicios bien bonitos. Puede parecer un tema un poco nuevo y un poco desafiante, pero a mí personalmente me gusta más este tema que el tema del L'Hopital. El tema del L'Hopital es un tema con mucha disciplina, es un tema mecánico, tedioso, un tema que requiere mucha álgebra. Aquí no hay tanta álgebra involucrada. Entonces muy bien, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hallar la función original, si les estoy dando la segunda derivada. Entonces, digamos, ¿cómo haríamos este problema? ¿Qué es esto? Ajá. Bueno, tenemos que encontrar la función original. Entonces, de la segunda derivada paso a la primera. 7x a la 7 dividido 7, o x a la 7, más 3x a la cuarta. Sí, porque aquí es como que tuviera 3 por x a la 0, y la integral de la antiderivada de x a la 0 es x a la 1 dividido 1. Y luego agrego una constante. Entonces cuando yo integro esa constante se convierte en una x. Sí, c por x, sí. Y vamos a tener otra constante adicional. Entonces cada vez que hagamos un proceso de antiderivación vamos a ir acumulando más y más constantes indeterminadas. Entonces digamos aquí aplico la regla de la potencia. Entonces ¿qué términos tendría? 1/8 de x. Ajá. 3/5 de x a la quinta. Ajá. 3 de... X a la 1. 3 medios de x. Sí. 3x. Más x. Más c. Por x. ¿Por qué c por x? Porque ahora tengo que respetar esta constante. La derivada de cx es c. Pero ya terminé aquí, ¿o no? No, una C. Bueno, aquí vamos a tener que usar una C1 o una C2. Tengo que utilizar dos constantes arbitrarias diferentes. ¿No puedo poner misma c? No, porque estas dos pueden tener diferentes valores. Lo que vamos a ver es que del valor de estas dos constantes va a ir atadas a qué valores vamos a conocer de la función original. Entonces en algún momento les puedo dar el valor de la función original en un punto o en dos, en caso tengamos una segunda derivada. Y hay otros problemas que podemos conocer algo sobre la primera derivada, digamos, llamémosla una velocidad inicial, y luego conociendo una posición inicial puedo encontrar el otro valor de la constante indeterminada. Entonces ahorita hoy lo que voy a tratar de hacer es explicar, digamos, por medio de problemas aplicados, porque en algunos problemas tenemos dos o más constantes indeterminadas y cómo podemos encontrar estos valores conociendo, digamos, algún modelo. Y si usted nos pone ahí como dos constantes distintas, nos tendría que dar los puntos de la función para tener un sistema de ecuaciones y sacarse Sí. en términos de d. Sí, les tengo que dar aquí dos puntos sobre la función para tener una antiderivada particular. O si no, como usted dice, que tengamos la velocidad de esta, Ajá. ya podríamos igualar la función completa de velocidad a esta.
Sí, por eso es que hoy voy a hacer un poquito de física, porque con física se entiende por qué, digamos, nos van saliendo más constantes y por qué vamos necesitando más condiciones a medida que el problema tenga más derivadas. Entonces ahorita otra vez es la misma idea, tengo que antiderivar esta función. Coseno de x menos seno de x más y a la x. Sí, y dos veces, sí. Entonces ahorita cuidado, la derivada de seno es coseno. Hombre, es menos coseno. Sí, la derivada. Ahora la antiderivada es menos coseno. ¿Por qué menos coseno? Porque al derivar menos coseno les queda menos 1 por menos seno. Que sería más seno más x y la función original es menos seno. Ajá. La original es menos seno, menos coseno más x. Y bueno, también hay que seguir antiderivando ahora la constante. Incluso vamos a poner aquí C1, porque otra notación que pueden usar, el nombre que les quieren poner a las constantes arbitrarias puede ser cualquier notación A, B, C, D, C1, C2, C3. Ahí sí que los dejo abiertos para ustedes. Entonces aquí tengo menos seno de X, menos coseno de X más E a la X más C1X más C2. Entonces estas son constantes arbitrarias. Entonces observen que esta es la respuesta, derivo una vez, se desaparece esta, pero todavía me queda C1. Estos términos se van ajustando y al derivar otra vez, obtengo la segunda derivada. Entonces por eso es que es importante que tengamos el programa de derivadas. Y este tercero no lo tengo, pero quiero que lo trabajen, porque aquí digamos tengo 1 dividido x al cubo más x a la 9 más seno de x más, vamos a poner, y tengo una tercera derivada ahí, y puedo recompensar a alguien si me hace este problema, más por este 2 a la x. Esto fue algo que agregué en esta clase que no lo hice en la anterior, pero lo que me va a gustar es que ahí y ahorita si empiezan a acumular constantes en el numerador, en el denominador, no las multipliquen, sino simplemente van poniendo esta constante por esta constante por esta constante. Es que ahí te vas a ver, porque vamos, ¿cuál es la antiderivada de x a la 9? X a la 9. Sí, su antiderivada, ¿cuál es? La antiderivada sería 1 partido 10 por x a la 10. Y ahora, ¿cuál es la antiderivada de x a la 10 partido 10? 11 décimos, no. Madre. Podría dejarlo x a la 11 dividir 10 por 11 y Eso. sí, a eso me refiero. Porque digamos 10 por 11 todavía se puede multiplicar, que queda 110, pero como hay que antiderivar todavía una vez más. 10 por 11 por 12. Sí, 10 por 11 por 12. Sí. X a la 12. Ajá, x a la 12. Entonces acá hay un poquito del festival de constantes. El Catherine. ¿Cómo va? Cuesta acostumbrarse un poco, pero luego van a sentir que esto en realidad no es difícil. Solo hay que aplicar la regla de la potencia en reversa.
porque ya han ganado dos décimas el día de hoy. Yo creo que va a ganar velocidad. Esto no empezaba por ahí. Ah, No, pero la X, el 2X, para la primera derivada es 2X dividido el logaritmo de 2, ¿verdad? Pero la derivada que me dé el logaritmo de 2 también abajo. ahora, eso es una constante, entonces esa constante no importa, entonces hay que volver a encontrar la antiderivada de 2 a la n. O sea, por 2 ya. Ajá, se van acumulando esos logaritmos feos. ¿Puedo poner logaritmo de 2 al cuadrado? Ahí vas a ir acumulando logaritmos a ver menos. Aquí cuidado porque Y la X. aquí no se puede utilizar la regla de la potencia porque la potencia no es constante. Entonces aquí la que hay que utilizar es esta regla. Sí. ¿Qué derivada de X con X menos 1? La que es igual a x a la menos 1. Logaritmo. Sí, logaritmo. Es una velocidad frenética. Entonces vamos a empezar encontrando la segunda derivada y ahí lo que... ¿Qué? Pero esa derivada de 1 partido de x sería el logaritmo natural del valor absoluto de x o dejamos solo el logaritmo. Trabajemos con logaritmo del valor absoluto de x, solo para acostumbrarnos a trabajar con la derivada más general, la antiderivada más general. Porque luego en el tema de integración vamos a poder integrar de menos 1 a de menos 2 a menos 1 sin ningún problema. Entonces este 1 dividido x al cubo es como encontrar la antiderivada de x a la menos 3. Entonces la antiderivada de x a la menos 3 es x a la menos 2 dividido menos 2. O voy a poner aquí este signo enfrente del x a la menos 2. Sí. Ahí veo. X a la 10 dividido 10. Es el chirmonito este. Sí, sí. Sí, C1, C2 y las tres constantes de integración tienen diferentes nombres. Sí, está bonito. Este 1 sobre 4. Bueno, aquí solo un pequeño problema. Cuando estás antiderivando aquí, x a la menos 2 es x a la menos 1 dividido menos 1. No, porque era... La potencia sube en 1. Por eso, pero cuando derivo esto me queda menos 1. Pero tengo que poner el... No, sí, está bien, ¿o no? No, porque la antiderivada el numerador, sí, acá, el denominador, sí. El denominador, quiero ver. Entonces sería 2, un medio. Sí, un medio. Un medio. Ajá. Sí. Y aquí ya me queda un medio. Sí, ajá. Ya. Muy bien. Ok. Entonces, ustedes que en este primer paso. Ya tengo la regla de la potencia para este primer término. Aquí solo tengo un x a la 10 dividido 10 menos coseno x porque la derivada de menos coseno es seno. Y luego aquí tengo un 2x dividido logaritmo natural de 2. ¿Por qué? Porque la derivada de 2 a la x es 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Y así puedo cancelar ambos logaritmos naturales de 2. Entonces ya luego de esto el problema como que se repite. Y aquí vamos a empezar a acumular constantes. Entonces la antiderivada de x a la menos 2 va a ser igual a x a la menos 1 dividido 2 por menos 1, que es igual a menos 2. Pero menos 1 dividido menos 2 es igual a 2. Como un medio, Sí. un medio de x. Ajá. Uno partido de x. Sí, es como un medio partido. No, es 1 partido 2x. 1 partido 2x y 1 partido 2x. Luego tengo que encontrar la antiderivada de x a la 10 dividido 10.
Entonces subo aquí la potencia en 1, x a la 11, y divido por la nueva potencia, pero como aquí ya tengo una constante, esta constante se sigue multiplicando. Si quieren pueden expresarla como 110 o simplemente dejarla como 10 por 11. Luego la antiderivada de coseno de x es menos seno de x. Y este es interesante. Ahora, ¿cuál es la nueva antiderivada de esta función? ¿Por qué solo 2 a la x? No, es que siempre hay que seguir dividiendo por el logaritmo de 2. Pero si solo pongo 2x dividido logaritmo de 2, al encontrar esa derivada tengo 2x y no 2x dividido logaritmo natural de 2. Entonces, cada vez que vaya encontrando una antiderivada de 2 a la x, tengo que seguir agregando en el denominador un logaritmo de 2. Entonces aquí sería el logaritmo de 2 por logaritmo de 2. Entonces si uno encuentra la derivada de esta función, vas a cancelar uno de los logaritmos de 2, pero todavía te queda 1. Y después al derivarlo otra vez ya uno tiene 2x. Entonces aquí sí puedo agregar una variable x, c1x más c2. Y ya voy poco a poco. Entonces aquí van a ir acumulando estos logaritmos de 2 hasta el hartazgo, pero digamos el procedimiento es similar. Cuando lleguemos a este punto, aquí tengo 1 sobre x. La función cuya derivada es 1 sobre x es el logaritmo del valor absoluto de x más x a la 12 dividido 10 por 11 por 12. Lo pueden simplificar, yo creo que van a tener un 1320 o algo. Excelente. Coseno de x, la derivada de coseno es menos seno. Y luego, ¿cuál es la antiderivada de esta función tan fea? ¿Cómo sería? 2 a la x partido 3 logaritmo natural de 2. Bueno, sería 2 a la x dividido logaritmo de 2 al cubo. Por eso, pero como está en exponente, no se puede pasar. No se puede. El exponente tendría que estar adentro. Ese exponente está fuera del... Entonces, logaritmo natural de 2 al cubo. Al cubo, sí. Que no es igual a 3 por logaritmo de 2. Y luego este se va complicando un poquito, porque ¿cuál es la integral de c1 por x? Es la antiderivada. Ajá. Y 2. Sí. Y luego c2, su antiderivada. C2x y luego tengo que meter un C3. Sí. Entonces observen qué bonito. El problema se mira complicado, pero es solo de respetar las reglas de antiderivación. Y ese problema es... Muy bien lo de 2 a la x y su antiderivada. Lo que pasa es que la de... La derivada de 2x es 2x y le pones logaritmo natural del número de la base. Es que lo de 2 es una constante. No es para acabar, obviamente para eliminar esa constante de la derivada tienes que dividirlo por logaritmo natural de 2 para que te quede 2x. Sí. Sí, por eso es que la regla de antiderivación de esta es 2 a la x dividido logaritmo de 2. Entonces esta es una regla un poco capciosa, pero... por eso es que les recomiendo, digamos, con antiderivadas, siempre, digamos, con cada derivada que van proponiendo, derivar esta antiderivada y ver si regresan a la respuesta original. Entonces, si regresan a la respuesta original, la tienen correcta, pero si fallan por alguna constante o algún signo, todavía pueden corregir la antiderivada. Entonces eso es algo que sí les recomiendo como buen ejercicio a la hora de integrar o de encontrar antiderivadas. Deriven su respuesta para ver si la respuesta es correcta. Entonces, observen que estamos acumulando un montón de constantes indeterminadas, pero es que la idea es que en varios problemas podemos conocer la información sobre la antiderivada en un punto porque es un extremo del intervalo o porque sabemos algo del problema. Donde se va a ver esto más claramente es en el movimiento de la caída libre. Entonces, si se conoce un punto x sub 0, y sub 0 sobre la antiderivada, se puede encontrar una antiderivada única. Conocida como la antiderivada particular. La condición inicial es este punto, sí. Pero sí, ahí cabales, ese tema de condiciones iniciales es crítico para poder encontrar una antiderivada particular, porque si estamos trabajando con funciones,
Aquí no puedo graficar esta función porque no sé cuál es el valor de C1, C2 y C3. Y si no puedo graficar la función, no puedo concluir nada sobre máximos y mínimos. Tendría que trabajar por caso. Entonces, si en algún momento es necesario que conozca un punto de la antiderivada. Entonces, en esto consiste el siguiente problema. Entonces, tengo que encontrar la antiderivada particular de la siguiente función. Y aquí tengo la derivada f' de x es igual a 1 sobre x más 4 dividido 1 más x al cuadrado. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué necesito hacer? Necesito otra vez encontrar la antiderivada. Y ahora, como les estoy dando esta condición en la función, voy a poder encontrar el valor de la constante arbitraria c. Entonces, digamos, antiderivo. Entonces, la antiderivada de f' es f. Y ahora antiderivo cada uno de estos términos por separado. Entonces, aquí es igual la antiderivada de 1 sobre x. Sí. Logaritmo natural del valor absoluto de x. Y esta otra es una que tiene una función en particular que tiene esta antiderivada. Es tangente inverso. Sí, tangente inverso, porque la derivada de tangente es secante cuadrado. Ahora, afortunadamente en el tema de integración hay una regla de sustitución trigonométrica para encontrar la antiderivada de esta función, en caso no se recuerden que es tangente inverso. Entonces, ahí te observen. Cristian, Sí. ¿cómo poner el 4 para la tangente a decir que es tangente inverso de 4x? No se puede poner así. Ese sería la antiderivada de 4. No, porque entonces quedaría prácticamente 1 más 4x, entonces todo elevado Sí. al cuadrado. Sí, por eso no se puede 4x, porque si quisieras derivar esta función vas a tener un 1 más 16x al cuadrado como derivada, y eso no es. Y tendrías también un por 2x, pero sí van a haber algunos problemas donde la respuesta es un poquito más complicada. Entonces, si yo tuviese Ajá. 1 más 4x al cuadrado, tendría que ser 4 por tangente menos 1 de 2x. ¿1 más qué? Dijiste. Pues si yo tengo 4 partido 1 más 4 por x al cuadrado. Mi antiderivada sería 4 multiplicado por la tangente inversa de 2x. Sí, yo creo que sería eso. Sí, si es 1 más 4x al cuadrado, sí sería tangente 2x, y posiblemente dividido 2 solo porque uno tiene un 2x adentro de tangente de este término x al cuadrado. Esa todavía no la vamos a ver porque esas son reglas de antiderivadas para funciones compuestas, y con funciones compuestas hay veces que hace necesario que realicemos sustituciones en la función que queremos antiderivar para poder visualizar cuál es la antiderivada. No, aquí es F1, perdón. Vamos a necesitar, digamos, alguna sustitución para poder visualizar la antiderivada. En este caso, por el momento, no me voy a meter esas sustituciones ni ninguna otra técnica sofisticada. Al final del curso no es bueno empezar a ver la regla de sustitución. Eso me pasó en un curso de análisis matemático 2 y fue un desastre el final. Entonces, aquí lo único que hay que hallar es el valor de esta constante. Para encontrar el valor de esta constante sabemos que tiene que ser igual a menos logaritmo de 1 menos 4 por tangente inverso de 1. Entonces, digamos, aquí es igual el logaritmo de 1, este es 0. Ahora, el que es interesante es encontrar el tangente inverso de 1. ¿Cuánto es 1? Bueno, no, es que aquí hay que hacerlo al revés. ¿Qué valor de tangente te da 1? Tangente de 0 es 0. Hay un ángulo donde tanto seno como coseno son iguales, y por eso es que sí, 45 grados, 45 o pi cuartos. Entonces, ¿por qué es igual este a pi cuartos? Porque tangente de pi cuartos es igual a 1. Entonces, aquí voy a obtener que mi constante es
c es igual a menos 4 por tangente inverso de 1, lo cual es menos 4 por pi dividido 4. Entonces nuestra constante tiene este valor particular, pero un poquito peculiar, pero igual la antiderivada particular es la siguiente. Es toda esta función original, pero reemplazando c por menos pi. Logaritmo del valor absoluto de x más 4 por tangente inverso de x menos pi. Ahora, aquí van a ver de que si solo tenemos una constante arbitraria, solo les voy a dar un punto sobre la gráfica. Si les doy 2 puntos, existe una alta posibilidad de que esa antiderivada no exista, a menos de que esos 2 puntos por pura coincidencia pasen sobre la misma gráfica. Entonces generalmente van a ver con estos problemas que el número de condiciones que ponen es igual al número de constantes arbitrarias. No entendí mucho eso del número de restricciones que se ponen, ¿no? Que va a depender de cuántas constantes arbitrarias tenemos. Entonces eso se mira más se entiende más como un problema de física. Ahorita todavía voy a hacer este problema fácil, pero van a ver de que por qué ahora les estoy dando 2 condiciones. Y es que esto del número de condiciones y el número de constantes arbitrarias ya estamos llegando a temas de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones de primer orden, segundo orden. Nos va a dar 2 condiciones y nos va a pedir que antiderivemos 2 veces. Sí. Entonces digamos aquí porque ahora les estoy dando 2 puntos sobre la función original porque conozco la segunda derivada. Entonces si quiero conocer la función exactamente necesito 2 puntos. De lo contrario no voy a poder conocer la función particular en su totalidad. Entonces antiderivemos. Van a salir 2 Cs, ¿verdad? ¿Ah? Van a salir 2 Cs. Sí, 2 sí. Cristian, tú una pregunta. Sí. Solo tangente inverso de 1 me da pi cuartos. Ajá. Pero no tengo yo prácticamente 4 dividido tangente de pi cuartos. 4 dividido pi cuartos. Bueno, sería 4 por tangente. Es que hay que tener cuidado, este tangente inverso no es 1 dividido tangente. 1 dividido tangente de x no es igual a tangente inverso. Si quisieras escribir tendrías que escribirlo como tangente de x a la menos 1. Entonces aquí reservo el tangente inverso como la función inversa de tangente y no como la función recíproca. Y la función recíproca de tangentes inversas son completamente diferentes. Ahora, tangente a la menos 2 de x sí se puede interpretar como 1 dividido tangente al cuadrado, pero generalmente con esas potencias negativas mejor prefiero escribir 1 dividido tangente al cuadrado de x que tangente a la menos 2, porque se vuelve muy confusa esa notación. Incluso a muchas personas no les gusta tanto esta notación de tangente a la menos 1 que escriben esto como arco tangente, para evitar esta confusión que tenías aquí. Entonces, antiderivo esta función y ¿qué me queda? 4x al cubo más 3x cuadrado menos 2x más 6. ¿Por qué? Sí. x3 dividido 3, me queda ya un 4 más 3x al cuadrado. X al cuadrado dividido 2 por 3, por 6 les queda 3x al cuadrado. Aquí solo tengo una línea recta más 2x y aquí agrego mi primera constante indeterminada. Pero desafortunadamente tengo que seguir antiderivando. Pero ahora aquí que nos va a quedar. X a la cuarta más x al cubo x al cuadrado. Ajá. Entonces aquí hay un pequeño problema. Observen que aquí todo esto se simplificó bien bonito porque tengo 4x al cuadrado dividido 4, 3x al cubo dividido 3 y menos 2x al cuadrado dividido 2. Pero ahora voy a tener 2 constantes indeterminadas, pero tiene sentido porque les está dando 2 condiciones para la función.
Entonces ahora evaluamos. Puedo empezar con f de 0, es la evaluación más sencilla. Entonces tengo que f de 0 tiene que ser igual a 2, pero también tiene que ser igual a 0, más 0, más 0, más C1 por 0, más C2, y esto es igual a 2. ¿Ya encontramos C2? Sí, ya encontramos C2. Si les hubiera puesto otro punto, posiblemente hubiéramos tenido un sistema de un que 3C1 más C2 es igual a 2. Y entonces necesitamos la otra condición para poder determinar de manera única el valor de C1 y el valor de C2. Entonces evaluamos y volvemos a evaluar. Pero ahora para f de 1. Entonces f de 1 va a ser igual a 1 más 1, 2 menos 1, más C1 más C2, pero como C2 es igual a 2, puedo reemplazar ya C2 de inmediato por 2, y todo esto es igual a 3. Y aquí les va a quedar una C1 bien interesante. Sí, da 0, porque tengo 4 menos 3 es igual a 4 menos 1 es igual a 3. Entonces mi C1 es igual a 3. Y, no, este es 2. Menos 2 menos 1, entonces esto es igual a 0. Entonces lo que va a pasar en este problema es que C1 se elimina. sí, C1 se elimina. Y no vamos a tener ningún término lineal. Entonces, como pueden ver, aquí sí es necesario que tengan dos constantes arbitrarias diferentes, porque pueden tener un número diferente, incluso en la mayoría de los casos van a tener un número diferente. Si tienen el mismo número, piénsenlo más como una coincidencia que como algo que realmente va a ser frecuente. Entonces aquí tengo x a la cuarta más x al cubo menos x al cuadrado, 0x más 2. Y observen que si harían esta función dos veces, llegan a esta función, f de 0 es igual a 2, y f de 1 es igual a 1 más 1, 2 menos 1, 1 más 2, 3. Entonces sí estamos satisfaciendo todas las condiciones del problema. Entonces ahí está. Estamos relativamente bien con el tiempo. Quiero seguir trabajando aquí un problema bien bonito. Esta es una aplicación. Y la aplicación es el movimiento rectilíneo. ¿Por qué me interesa esto? Porque en algún momento tuvieron que memorizarse unas ecuaciones de cinemática y, digamos, y no solo las ecuaciones de cinemática, sino el tiempo de vuelo de un objeto, la fórmula para la altura máxima y cualquier otra cuestión. Y si el problema tenía resistencia al aire, ya tenían que usar otra ecuación completamente diferente. Entonces, lo bonito de este problema es que si conocen qué fuerzas están actuando sobre el objeto por medio de un diagrama de fuerza, y digamos fuerza tenemos que es igual a masa por aceleración, en algún momento podemos encontrar, dada la aceleración, la posición de ese objeto dependiendo de cómo esta fuerza está actuando sobre el objeto. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es recordarnos de cómo se llama, cuál es la relación entre velocidad, posición y aceleración, y cómo podemos pasar de una a otra a través de procesos de derivación o de antiderivadas. Entonces las derivadas y antiderivadas nos permiten encontrar la posición, velocidad y aceleración de un objeto. Muy bien. Entonces ahí recordémonos, digamos, cuál era la
relación entre la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, si mi posición es f de t y se las estoy dando, ¿cómo encuentro la velocidad? Cuidado, le estoy dando la posición y la velocidad. La velocidad es la razón de cambio de la posición respecto al tiempo. Bueno, eso es correcto si la distancia se mantiene constante. Ahí lo que hallaste fue la velocidad promedio, entonces la velocidad instantánea. ¿A qué es igual? ¿Sí? Sí, aquí está después del ejercicio 4. Porque es velocidad instantánea. Vimos que la velocidad es la razón de cambio de la posición y que las razones de cambio son una de las tantas interpretaciones para la derivada. Entonces, ahora sí, ¿cómo puede encontrar la aceleración? Sí. Entonces, si derivo, paso de la posición a la aceleración. Pero ahora vamos a tener otra gran ventaja, porque digamos que tengo un diagrama de fuerza y con el diagrama de fuerza puedo determinar, digamos, el balance de fuerzas y encontrar la aceleración neta. Entonces, lo bonito de saber la aceleración neta es que puedo encontrar la velocidad de la siguiente forma. ¿Cómo encuentro la velocidad si me dan la aceleración? Sí, se antideriva. ¿Y cómo encuentro el desplazamiento, la posición o el desplazamiento? Sí, se antideriva. Entonces voy a poner una letra todavía más grande para decir que esta A mayúscula es la antiderivada de esta y esta es la antiderivada de esta. ¿No se puede usar la notación de...? Por supuesto, sí, este es lo más apropiado. Entonces aquí esta sería S' y esta sería S' de t. Pero solo para hacer énfasis en el proceso de antiderivación. Ahora me va a decir que hay un problema. Cuando encuentre esta primera antiderivada, voy a tener una constante indeterminada para la velocidad. Y sabemos que la velocidad es única en cualquier momento. Entonces lo que va a pasar es que si quiero tener estas funciones como funciones particulares, necesito adicionalmente conocer la velocidad inicial o la velocidad en algún momento. Tal vez sabemos que al final, cuando este objeto caiga en el suelo, su velocidad no es cero cuando cae en el suelo. Sí, posiblemente para este problema sí vamos a necesitar la velocidad con la que uno está lanzando el objeto. Entonces estoy diciendo que la velocidad en el tiempo cero es igual a un valor de velocidad inicial. ¿Qué tan duro la tiremos? La podemos tirar hacia el techo, o si queremos que caiga más rápido también la podemos tirar con una velocidad negativa, y que este caso está cubierto para este problema. Entonces tengo la velocidad inicial, pero otra vez vamos a tener un problema. Cuando encuentren la antiderivada de la velocidad, la función de posición va a tener una constante indeterminada. Entonces también vamos a necesitar conocer la posición inicial del objeto. Varias veces la posición inicial del objeto, digamos, es igual a 0. Decimos, bueno, donde estoy realizando el experimento es mi punto 0 y todo lo trabajo ahí. Pero si están trabajando en otro problema donde ustedes son el observador y el objeto que está moviendo, digamos, está en una calle o en otro lugar, tal vez ahí sí la posición inicial va a ser diferente de 0. Si ustedes quieren mantener el punto de referencia, mantenerse como el 0. Entonces, por eso es que aquí necesitamos dos condiciones, porque antiderivamos dos veces, tenemos dos constantes arbitrarias, y miran desde el punto de vista físico porque es importante que el número de constantes arbitrarias satisfaga el número de condiciones iniciales. Entonces ahorita vamos a derivar la ecuación de, ¿cómo se llama? Las ecuaciones de caída libre. Y estas todavía se pueden extender más, porque estas en realidad son ecuaciones paramétricas. Hay un desplazamiento en Y
también uno en X. Pero ahorita solo vamos a ver, digamos, la altura del objeto, digamos que lo estamos lanzando desde un edificio o una casa, lo lanzamos a una velocidad v sub 0. El objeto empieza a disminuir su velocidad porque la fuerza de la gravedad va disminuyendo esta velocidad por ser una fuerza atrayente hacia el suelo. Entonces eventualmente vamos a tener un punto donde la altura es máxima y el objeto empieza a caer con velocidad negativa y luego va a chocar contra el suelo. Entonces si resulta que ustedes están justo debajo de la pelota, van a experimentar una colisión. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer ahorita? Si ignoramos resistencia al aire y todo, vamos a tener que nuestra aceleración es igual a menos g. Y g es, digamos, la constante que corresponde a la aceleración por la fuerza de gravedad. También ahí vamos a asumir que no estamos haciendo una altura muy grande porque la gravedad deja de ser constante, digamos, si ya están 10, 15 kilómetros encima de la superficie. Entonces, si esta es mi aceleración, ¿cuál sería mi velocidad? Bueno, menos g de t, más una constante. Entonces aquí pueden ver que la velocidad siempre está disminuyendo, pero no sabemos en realidad cuál es este valor de C1. Pero sabemos que el objeto lo estamos lanzando inicialmente a una velocidad v sub 0. Y que esta es positiva, lo estamos lanzando hacia arriba en vez de hacia abajo. Pero igual hacia abajo también se puede modelar este caso, pero aquí como que les queda una parábola que solo abre para abajo. Entonces no tiene tanta gracia tirar el objeto en sentido de la gravedad. El problema es más fácil. Entonces el valor de esta constante, ¿a qué es igual? A v sub 0. Antes se recuerdan de esta ecuación, esta era la segunda ecuación de cinemática de los objetos en caída libre. Una velocidad inicial menos gt. Y deriven esta función y tenemos menos g. Entonces qué bonito, no había necesidad de memorizarse esta. Y esta todavía dice, bueno, no importa, no es tan difícil. Pero tal vez le queda una duda, pero ¿por qué la velocidad está disminuyendo de manera lineal? Porque la gravedad es constante. Si hay otro modelo donde la gravedad no sea constante, entonces la velocidad ya va a tener un comportamiento que no va a ser lineal. Y lo bonito es que ahora, digamos, si les doy la velocidad, ¿cómo podemos encontrar el desplazamiento? Y se van a empezar a aclarar unas dudas por qué la ecuación de desplazamiento era tan extraña. Sí, todo esto son constantes, v sub 0, g, s sub 0, son constantes. Yo no entiendo por qué utilizó v de 0 es igual a... Es notación, es que para velocidad inicial generalmente utilizan esta notación. Pero ¿cómo sabe que v de 0 es igual a la inicial? Porque por cuestiones del experimento, generalmente lo que uno hace es que uno mide todos los detalles, todas las situaciones del experimento al inicio. Entonces, bueno, entonces al inicio estoy lanzando la pelota a esta velocidad, en esta posición. Pero sí, tal vez en algún momento se puede saber posteriormente. Entonces ya la condición, a los 5 segundos es cuando empiezo a saber información del problema. O este tiempo cero no es el tiempo cronológico, es el tiempo del experimento. Pues pero aquí integré ya muy rápido. Pero, digamos, la integral de v sub 0, ¿a cuál es igual? Sí, y esta otra menos gt. Traten a la g como una constante. Sí, t al cuadrado dividido 2. Entonces aquí ya vieron por qué esta ecuación siempre tenía un 2 en el denominador. Entonces cuando yo llevé un curso de física y me pusieron esta ecuación sin antiderivar o integrar, decía, pero ¿por qué está ese dividido 2 y por qué aquí ahora un tiempo al cuadrado? Y es solo porque la antiderivada de esta función lineal es una función cuadrática. Entonces ya lo único que nos falta es conocer este C2. Entonces, ¿cómo encuentro C2? Sabemos una posición inicial.
Entonces aquí me queda 0 menos 0 más C2 es igual a S sub 0. Entonces aquí ya tengo la ecuación de desplazamiento. Entonces observen qué bonito, no había necesidad de memorizarse estas ecuaciones. La única esta de que bueno, la aceleración es constante y en sentido contrario hacia los valores positivos de Y. Pero ya fuera de esto ya estamos. Y aquí hay cuestiones bien bonitas, pero también podemos determinar cuándo tenemos la altura máxima. Dicen entonces lo que hacemos, pasamos el S ahora está y por eso que tenemos la ecuación de delta y es igual a D por T menos 1 medio de G por T cuadrado. Sí. ¿Cómo puedo encontrar esta altura máxima? A ver. Si Cuando B es 0. Sí, ¿y por qué cuando B es 0? Porque cuando B es 0 es cuando la derivada es igual a 0 y sabemos por cálculo que para encontrar máximos y mínimos necesito encontrar números críticos. Entonces luego dicen, bueno, físicamente les decían, si aquí la velocidad empieza a disminuir, en un instante el objeto se queda suspendido en el aire y luego empieza a caer, entonces cada en ese momento donde se queda suspendido es donde hay la altura máxima, pero uno se quedaba todavía un poco confuso, pero la idea es que lo que estaban haciendo ahí era ya encontrar números críticos. Entonces digamos, resuelven para este tiempo y este tiempo es igual a B sub 0 dividido G. ¿Por qué? Porque tengo que resolver para T. ¿Y por qué aquí el objeto es máximo? Porque la segunda derivada es negativa. Entonces, si hubieran sabido esto antes de haber llevado el curso de física, todo hubiera sido más fácil. Porque con cálculo, digamos, se simplifican un montón de cosas. Entonces, miremos cómo estamos de tiempo. Yo creo que hay tiempo solo para un problema, aunque estos problemas... Sí, te vas a la función de S y aún encuentra BO dividido G y parece que se hacen un montón de álgebra. Esta ecuación de altura máxima se puede expresar en términos de la posición inicial, la gravedad y la velocidad inicial. Que tal vez otra fórmula, sí, memorícense y luego para el examen llevaban un formulario extenso y si hubieran sabido derivadas y antiderivadas, el formulario se hubiera reducido casi que a nada. Tal vez solo las ecuaciones de electrónica o de las, digamos, de mecánica de fluidos o cualquier otra cuestión. Entonces aquí tengo este último problema, el problema en la última página. Tengo que a los 0 segundos una partícula tiene una velocidad de 5 centímetros por segundo y una posición, y está en la posición de 10 centímetros. Posiblemente está a 10 centímetros de ustedes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar su posición, sí. La aceleración que experimenta el objeto es 3t al cuadrado menos 5 seno t. Este término de seno posiblemente se puede deber a que tenemos un resorte, entonces con el resorte está regresando y viniendo, o posiblemente esta partícula está sujeta a un campo electromagnético o eléctrico, y este campo eléctrico está afectando el movimiento de este objeto. Entonces esto es lo bonito de este enfoque, que aunque no tengan caída libre y tengan un modelo completamente diferente, pueden todavía encontrar la velocidad y el desplazamiento. Entonces digamos, ¿cuál sería la velocidad? 1 partido de... Sí. Encuentro la antiderivada de la aceleración. Entonces aquí tengo t al cubo y luego este otro, la antiderivada de menos 5 seno t. Sí, más 5 por coseno t. ¿Por qué? Porque la derivada de coseno es menos seno. Y voy a tener ahorita una constante indeterminada, pero
La podemos dejar así o podemos encontrarla ya. La primera oración lo que nos está diciendo es que en t es igual a 0, cuando empezamos nuestro experimento, medimos una velocidad de 5. Entonces, eso es lo que la condición inicial. Entonces, la velocidad en t es igual a 0 es igual a 5. Entonces, aquí voy a tener que b de 0 es igual a 0 más 5 por coseno de 0, que es igual coseno de 0. 1, entonces aquí ni escribo esto, más C1 es igual a 0, entonces tengo, sí, menos 5, entonces luego encuentro el desplazamiento, la posición. Ahora aquí no voy a ser tan riguroso con la notación, la terminología de posición, desplazamiento. Puede que incluso la confunda un poco con distancia, pero en física sí se van a encargar más de tener más cuidado con estos detalles. Entonces S de t o x de t pueden utilizar cualquier variable. Tengo que antiderivar esta función. T a la cuarta dividido 4, sí. Subo la potencia en 1, divido por la nueva potencia, luego antiderivo 5 por coseno de t. Ajá. Y luego tengo que antiderivar menos 5, porque ya es el valor de esta constante. Y aunque sí, menos 5t. Y aunque no lo supiera, tendría que poner C1 por t. Y eso más C2. Ajá, más C2. Es igual a 10 cuando es 0. Ahí. Cuando es 0 es igual a 10. Mira, Andrés Quinto tiene una objeción. No. Ah. Bueno, cuando sustituyó, ¿verdad? La velocidad que dijo que velocidad en 0 es igual a 5, va sustituyendo todas las veces a 0, pero no tiene que igualar esos 5. Ah, sí, gracias, sí. Según yo, C1 es 0. Sí, la velocidad inicial es 5, no estoy diciendo que está en reposo el objeto. Ok, bueno. Entonces aquí tengo buenas noticias para ustedes, la constante es igual a 0, que entonces qué bueno que se fue. Excelente, buena. Entonces, si esto es 0, entonces aquí ya solo nos queda una constante C2. La integral de 0 es igual a una constante. Muy bien. Entonces ahora sí tengo que encontrar, digamos, el valor de esta constante C2. Y aquí es donde le veo el problema. En T sub 0, la posición es de 10 centímetros, es igual a 10 centímetros. Entonces aquí tengo 0, seno de 0 es igual a 0. Ahora sí, hay que igualarlo a 10. Bueno, pero eso también lo podemos haber visto desde antes, porque cuando es la posición de solo una, no depende de t, o sea, sí. De x, y como x era 0, se apagó la pantalla. Ya nos quieren echar. Muy bien, vamos a... está en huelga. Ahí está. Ya solo nos queda ese último problema que a los de la otra clase les pregunté que si se querían quedar a ver. Es un problema bonito. Sí, es facilón. Entonces, hagamos ese último problema. Me pasé ahorita 5 minutos, pero está bien. Y lo que sí les puedo decir es que pueden esperar un problema en el examen, ya sea desde el punto de vista de derivar o antiderivar. Es un problema aplicado, es un problema bonito. En Mate 101 yo creo que tuvieron que experimentar también con estos problemas de lanzamientos de caída libre, pero ahí vieron que la altura máxima era el vértice de la parábola y completaban al cuadrado.
con una velocidad de 0,64 pies por segundo y una altura de 256 pies. Ahora aquí una información que tenía que haberles proporcionado es cuál es el valor de la gravedad en pies por segundo. Muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro aquí la altura? Tenemos que partir de esta ecuación, de la ecuación de aceleración. Entonces, la aceleración en cualquier momento es igual a menos 32 y es constante, no hay resistencia al aire ni cualquier otra complicación. Entonces, ¿a qué es igual la velocidad? Sí, menos 32t y más una constante. ¿A qué es igual esta constante? Sí, porque tengo que V sub 0 es igual a C1, pero esta velocidad es igual a 64. Muy bien, tengo 64 menos 32t. Y luego, ¿cómo encuentro la altura, la posición, el desplazamiento? Pero solo, ¿cómo sabía que era 32 ahí? ¿O sea, 32? Eso se los hubiera dado, yo les hubiera dado si la aceleración es igual a menos 32. O por lo menos he escrito la aceleración en este planeta es igual a menos 32 y es constante. Entonces, ¿a qué es igual la antiderivada de esta función? 64 menos 32t. Sí, 64t. Y luego antiderivo. Menos 16t al cuadrado. Y más una constante. ¿Y el valor de esta constante a qué sería igual? A 256. Sí, 256. Ah. Ese era el problema con ese problema. Sí. Pero teníamos que llevar, no. Ajá. Ahora, ¿qué hiciste? Sí. Ajá. Bueno. Sí. Y la cosa, digamos, en el momento 1, después de un segundo, digamos, en el pasamos de modo, estaría más alto de lo inicial. Sí, va a estar, pero lo que pasa es que en algún momento va a empezar a caer. Entonces, por eso es que estoy preguntando en el segundo inciso cuándo tengo la altura máxima. Pero o sea, la lanza para arriba. Sí, así para arriba, se lanza verticalmente hacia arriba. No, si es hacia abajo, entonces aquí ya tendrías un signo negativo y negativo y tu altura máxima es justo en el momento donde lanzaste la pelota. Sí, Entonces, digamos, la altura máxima se encuentra cuando la derivada de h, que es igual a la velocidad, es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el tiempo en el que se alcanza la altura máxima? La velocidad es cabal. 2 segundos. Entonces, ya solo para encontrar la altura máxima, tengo que evaluar h en t es igual a 2. 256 más 128 menos 64. Se nos queda igual a 256 más 64. Esto es igual a 320 pies. Lo hice un poco rápido, pero es porque han de tener clase. También algo escriben en tu clase. Entonces, muchas gracias. Creo que les han asustado estos problemas. Son aplicados. Pero para lo que me das para esto. Eso lo vamos a ver el jueves, pero Sí, eso,
Ahí entonces tendría un problema resuelto. Sí, pero lo vamos a ver como límite. Solo van a tener que armar una función de área que resolver un problema de límite cuando n tiende a infinito. Las fórmulas de sumatoria se las voy a proporcionar, entonces no tienen que andar memorizándose las fórmulas de sumatoria. O sea, tendré ese documento de área. Solo es porque quiero, digamos, explicar por qué en realidad estamos utilizando límites, porque no es ganas de que los extremos están en un texto matemático tedioso, sino porque todos los problemas que después se calculan de manera fácil empiezan como problemas de límites. Entonces ya después uno utiliza notación, bueno, esta sumatoria que tiende al infinito es simplemente una integral y luego la integral después por medio de la derivada.